Este es el cuarto y último video correspondiente al tema tirantes de hormigón armado. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. Queda por comentar el último tramo del diagrama de ensayo, el correspondiente a la rotura del tirante. Como ya se ha dicho, la rotura del tirante se produce cuando en una fisura o en uno de los extremos la barra alcanza su tensión de fluencia. Es decir, P sub n, la resistencia nominal, es igual a sub s, el área de la barra, por Fi, la tensión de fluencia del acero. A pesar de que se habla de rotura, estrictamente la expresión anterior permite calcular la resistencia nominal, que es ligeramente menor a la de rotura, dado que los aceros comerciales tienen una tensión de rotura que es superior a la de fluencia. De todas formas, todos los cálculos reglamentarios están referidos a la resistencia nominal. Si bien el CIRSOC 201.05 no establece limitaciones directas al ancho de fisuras, otros reglamentos y algunos comitentes sí lo hacen. Por ese motivo es conveniente contar con expresiones que permitan evaluarlos. Volvamos por un momento a los ensayos de Goto y a sus principales conclusiones, que son que existen fisuras transversales primarias y secundarias. Las primarias son normales a las armaduras y llegan hasta la superficie del elemento, y las secundarias tienen inclinación hacia la fisura más próxima y no llegan a aflorar en superficie. La segunda conclusión era que los labios de las fisuras primarias no son paralelos entre sí, por lo que a mayor recubrimiento se tendrá un mayor ancho de fisura en la superficie exterior. Y la tercera conclusión era que en las proximidades de la fisura, el hormigón de la interfase pierde contacto con el acero. En inglés, este fenómeno se denomina debonding, que es la pérdida de adherencia. Cabe preguntarse, ¿es siempre necesario calcular el ancho de fisuras? El CIRSOC 201.05 no exige el cálculo de ancho de fisuras ni indica cómo hacerlo. Hay otros reglamentos y muchos comitentes estatales y particulares que sí lo piden. La otra pregunta sería, ¿puede deducirse el ancho de fisuras? No. El carácter aleatorio de la distribución de la resistencia a tracción del hormigón no permite hacer una deducción del ancho máximo de fisuras. Las expresiones que se encuentran en la bibliografía tienen siempre una fuerte componente experimental. ¿Qué factores intervienen en esas expresiones? Varían con los autores, pero hay acuerdo sobre que a mayor tensión en las armaduras, mayor ancho de fisuras. A mayor recubrimiento, mayor ancho de fisuras en superficie. A mayor separación entre armaduras, mayor ancho de fisuras. Muchos autores indican que a mayor diámetro de las armaduras, mayor ancho de fisuras, pero no hay acuerdo sobre este punto. ¿El ancho de fisuras se calcula para cargas mayoradas? Definitivamente no. Es un estado límite de servicio. Se calcula para cargas de servicio. La publicación del ACI Cracking of Concrete Members in Direct Tension, ya citada, propone la siguiente expresión, siendo W máximo el ancho máximo de fisuras esperable para el nivel de cargas en estudio, epsilon s la deformación del acero en una fisura para la carga de servicio. T sub e se denomina al recubrimiento efectivo y es un parámetro que cuantifica la influencia de la separación entre barras contiguas y el recubrimiento de la barra. Es importante reparar en que en la expresión de T sub e, D sub c no es el recubrimiento tradicional que contempla la menor distancia entre la parte externa de una barra y el paramento de hormigón más cercano. En este caso se mide desde el eje de la barra a la superficie de hormigón más próxima. ¿Existen valores reglamentarios para el ancho máximo de fisuras? Ya dijimos que no. Ni siquiera hay acuerdo total sobre que el ancho de fisuras tenga relación directa con la durabilidad. Entonces, ¿se puede adoptar cualquier ancho de fisuras máximo? Los anchos muy grandes son desagradables desde el punto de vista estético y crean preocupación en los ocupantes. No debería superarse nunca un ancho de 0.4 milímetros. En este caso, ¿existe alguna forma de evitar hacer todos los cálculos? Sí, puede utilizarse la siguiente expresión aproximada.
en la cual S está expresado en milímetros y Fs en megapascales y D sub C también en milímetros. En otras palabras, esta expresión lo que hace es limitar la máxima separación entre barras contiguas en función de la tensión de trabajo bajo cargas de servicio en el acero y del recubrimiento medido siempre al eje de la barra. Podemos preguntarnos ahora qué hacer si el ancho de fisuras no verifica lo requerido. Recordemos primero la expresión. El ancho máximo de fisuras es 4 veces la deformación específica en el acero por el recubrimiento equivalente. El primer intento que podemos hacer es disminuir la separación entre barras. ¿Por qué? Porque en T sub E aparece la separación entre barras, S. Para disminuir la separación entre barras, lo más conveniente es aumentar el número de barras, para lo cual deberemos disminuir el diámetro máximo de barra adoptado, de modo de no hacer variar el área total de acero. Si eso no fuera suficiente, habrá que disminuir la tensión en el acero. Pero la tensión en el acero es la carga dividido el área de acero. Para disminuir la tensión, como la carga es constante, deberemos aumentar el área de acero. Y eso seguramente nos llevará a una situación de sobredimensionamiento en rotura. Finalmente podríamos pensar en volver a la expresión de T sub E y disminuir D sub C, que es el recubrimiento medido al eje de la barra. Pero como ese recubrimiento medido al eje de la barra está asociado casi siempre con el recubrimiento mínimo reglamentario, seguramente este valor no podrá ser modificado y tendremos que recurrir a los dos recursos anteriores, es decir, disminuir la separación entre barras y en caso de que eso no sea suficiente, disminuir la tensión en las barras. Se verá a continuación en forma conceptual qué es lo que ocurre cuando se descarga un tirante. Vamos a analizar el proceso de descarga, pero lo haremos dividiendo el comportamiento del tirante en la fase en que el mismo no se encuentra fisurado, es decir, en el tramo OA, y en el tramo de la fisuración sistemática AB. Si se descarga un tirante antes de que se produzca la primera fisura, no quedarán deformaciones remanentes significativas. El comportamiento puede suponerse elástico y lineal. Es decir, cargaremos sobre OA y descargaremos sobre AO. Si se descarga un tirante al finalizar la fisuración sistemática, quedará una deformación remanente del orden de 0.4 FCT sobre ρ, es decir, el efecto tensor-rigidez. Si la descarga se produce para una carga intermedia entre PSR1 y PSR2, es decir, durante el proceso de fisuración sistemática, también quedará una deformación remanente, pero será menor que la anterior. Caben dos preguntas. ¿Por qué queda una deformación remanente? ¿Por qué la deformación remanente es del orden del efecto de tensor-rigidez? Hay una respuesta conceptual, no numérica. Porque las tensiones de adherencia siempre se oponen a la deformación relativa entre el hormigón y el acero y no dejan que el acero vuelva a su longitud inicial. Vamos a hacer algunas hipótesis para el análisis de lo que ocurre luego de la descarga. La primera es que en las fisuras y en los extremos del tirante la tensión del acero es nula. Eso es evidente dado que no hay carga exterior. En cualquier otra sección, como el tirante está descargado, las resultantes en el hormigón y en el acero tienen que ser iguales y opuestas, dado que las mismas deben cancelarse para dar resultante nula. Y finalmente, las tensiones de adherencia tienen el mismo valor que al cargar la pieza, pero invierten su sentido porque ahora el acero, en lugar de tender a alargarse, tiende a acortarse. En la zona inferior de la diapositiva se muestran las tensiones para el tirante descargado, mientras que en la parte superior se muestran las tensiones correspondientes a un tirante cargado con una fuerza superior a la carga de fisuración. Como puede observarse, en el tirante descargado, las tensiones en ambos materiales son nulas en los extremos y en coincidencia con las fisuras. También se observa que las tensiones tangenciales han cambiado de signo, como así también lo ha hecho el diagrama de tensiones normales en el hormigón. Este último es un reflejo del correspondiente al tirante cargado.
el acero ha quedado ligeramente traccionado, por lo que las fisuras no llegan a cerrarse. Recordemos la pregunta 1. ¿Por qué queda una deformación remanente? Queda una deformación remanente porque las tensiones de adherencia, que antes evitaban que el acero se alargara libremente, ahora impiden que el acero se acorte libremente. Recordando la pregunta 2, ¿por qué la deformación remanente es del orden del efecto de tensorrigidez? Miremos un poco el diagrama de tensiones en el hormigón. Porque las tensiones de adherencia cambian de signo, pero mantienen su valor, por lo que las tensiones en el hormigón son un reflejo de las que existían con el tirante cargado. En otras palabras, el valor de lo impedido por el hormigón es siempre el mismo. Como se verá a lo largo del curso, todos los elementos estructurales presentan requerimientos constructivos que les son propios. Otros, como por ejemplo los recubrimientos, son comunes a la mayoría de ellos. El CIRSOC 20105 no prescribe detalles constructivos específicamente para tirantes. Se considerarán válidos buena parte de los especificados para columnas hormigonadas in situ y en forma vertical. En lo que hace a recubrimientos, si no hay requerimientos especiales por condiciones de exposición, pueden tomarse 2 centímetros para estribos y el máximo entre el diámetro de la barra o 20 milímetros y no mayor de 40 milímetros para barras principales. Respecto a la separación mínima entre barras, debe tomarse el máximo entre los siguientes valores: 1,5 veces el diámetro de la barra, 40 milímetros o 1,33 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Suponiendo un agregado con tamaño máximo 1,5 pulgadas, eso da unos 51 milímetros. Es decir que esta condición prevalece hasta barras de 32 milímetros de diámetro inclusive, dado que para 32 milímetros tendríamos 48 milímetros de separación media. Es decir que recién para barras de 40 milímetros deberíamos utilizar otra separación mayor a 51 milímetros. Respecto al diámetro mínimo de las armaduras longitudinales, es importante que las barras no tengan ondulaciones, porque al ponerse en tensión tenderán a enderezarse y podrían hacer saltar el recubrimiento. El reglamento no dice nada al respecto, pero podría pensarse en no emplear barras de menos de 8 milímetros de diámetro. Pasemos ahora al lado mínimo constructivo de un tirante cuadrado. El respetar los recubrimientos y las separaciones mínimas ya establece un lado mínimo para un tirante. El lado mínimo será 2 veces el recubrimiento más 2 veces el diámetro de estribos más la sumatoria de las separaciones entre barras principales más la sumatoria de los diámetros de las barras principales en ese lado, en el lado en estudio. Si bien el reglamento no comenta nada al respecto, la altura hormigonar condiciona el lado mínimo si no se desea tomar recaudos especiales. Si la altura hormigonar es h, no convendría emplear un lado mínimo mucho menor que h sobre 20. En el caso de tirantes premoldeados, hormigonados en posición horizontal, puede tomarse un lado mínimo de 150 milímetros, siempre que se respeten recubrimientos, separaciones, etc. Vamos a hablar ahora un poco sobre la cuantía máxima. ¿El CIRSOC fija alguna cuantía máxima para tirantes? No lo hace, pero fija una cuantía máxima para columnas, para evitar problemas de hormigonado. Un tirante podría presentar el mismo tipo de problemas. El límite para columnas es 8%, y si se van a empalmar armaduras es del 4%. En realidad, para el caso de tirantes, uno no permite el empalme de armaduras. Como decíamos recién, como no se permite el empalme de armaduras, uno podría pensar en tomar el 8%. Poder se puede, pero se tendrá que ser muy cuidadoso durante el llenado y compactación del elemento. Para evitar problemas en obra, no parece razonable superar el 4 o 5% de cuantía geométrica. En el caso de tirantes, los estribos cumplen una función estrictamente constructiva.
Se los utiliza para mantener en posición las barras longitudinales durante el hormigonado. No tienen una función resistente. Si analizamos los ensayos realizados sobre los tres tirantes que se muestran a la izquierda, vamos a observar lo siguiente, que si se agregan estribos, se generan planos con menor sección de hormigón y las fisuras tienden a aparecer en coincidencia con ellos. Si se pone un estribo cada SR0, se logrará que las fisuras tiendan a tener todas la misma abertura, y eso hará que la abertura máxima tienda a la abertura media, disminuyendo entonces su valor. Esto no se ve reflejado en la expresión de cálculo de abertura máxima. Pasemos ahora al procedimiento reglamentario que nos permitirá calcular las armaduras en un tirante. Para ello conviene recordar el formato de seguridad que emplea el CIRSOC 201-05. La desigualdad que está arriba en la diapositiva nos indica que la solicitación mayorada tiene que ser siempre menor o igual que la resistencia nominal minorada. Recordando que la resistencia minorada es la resistencia nominal SS, minorada a través de un factor de minoración llamado Φ, que depende de la variabilidad del mecanismo de rotura y también de la ductilidad de la misma. Para tracción, que es una rotura dúctil, el reglamento indica Φ igual a 0,9. La solicitación mayorada consiste en la combinación de las acciones individuales utilizando factores de mayoración que tengan en cuenta la variación propia de cada una de ellas y la probabilidad de ocurrencia del estado combinado en estudio. Las combinaciones de uso más frecuentes son 1,4 veces las acciones debidas a cargas permanentes o la combinación 1,2 veces las acciones debidas a las cargas permanentes más 1,6 veces las acciones debidas a las sobrecargas. Recordado el formato de seguridad, puede pasarse ahora al cálculo de armaduras longitudinales. Aplicando las expresiones anteriores al caso de tirantes, vemos que el axil solicitante calculado para cargas mayoradas debe ser menor que Φ veces la resistencia nominal. Φ vale 0,90 y la resistencia nominal ya vimos que es igual al producto del área de armaduras por su resistencia. Recordamos también las combinaciones más frecuentes, donde P sub D representa a los axiales debidos a cargas permanentes y P sub L representa a los axiales debidos a sobrecargas. Conocidas las solicitaciones, la armadura se calcula como A sub S igual a P sub U dividido 0,9 FI. Es necesario introducir ahora un nuevo concepto, el de ductilidad. Lo haremos en este caso a partir de los resultados de ensayos. Todos los tirantes ensayados tienen igual sección de hormigón y calidad de hormigón. Los ensayos se hicieron para cuantías geométricas decrecientes. Cuanto menor es la cuantía, mayor es la tensión que se produce en el acero en coincidencia con la primera fisura. Para cuantías muy bajas, la tensión que se produce en el acero con la primera fisura es mayor que la tensión especificada de fluencia. Si la cuantía es muy baja, el acero puede cortarse al producirse la primera fisura, dando lugar a una rotura frágil. El gráfico de la izquierda nos muestra que, cuando se disminuye la cuantía geométrica, la tensión en la barra, en coincidencia con la primera fisura, aumenta. Y como ya se dijo, ese aumento puede llegar a superar la resistencia a tracción de la barra y conducir a una rotura frágil con la primera fisura. ¿Cómo se evita una rotura frágil en el momento de la primera fisura? Estableciendo una cuantía mínima.
¿El CIRSOC 201 prescribe alguna cuantía mínima? No para tirantes. Lo hace para otras solicitaciones tales como la flexión. ¿Qué se puede hacer entonces? Asegurar que la carga de fisuración sea mucho menor que la resistencia nominal. Recordemos que la carga de fisuración es igual al área homogeneizada, A sub C por 1 más N ρ, multiplicado por la resistencia de tracción del hormigón. Y acabamos de recordar que la resistencia nominal del acero es igual al área de acero por la resistencia del acero. ¿Qué significa mucho menor? Que habría que mayorar la solicitación PCR y minorar la resistencia P sub N. Para casos similares, no para tracción, el CIRSOC 201.05 mayora con 1.2 y tratándose de una rotura por el acero corresponde minorar la resistencia utilizando Φ igual 0,9. Quedaría entonces que 1,2 veces la carga de fisuración tiene que ser menor o igual a 0,9 veces la resistencia nominal. Esta es la desigualdad a verificar entonces. Vamos a ponernos en el caso estricto de la igualdad y expresando la cuantía mínima como el cociente entre el área de acero y el área de hormigón, queda finalmente esta expresión. Ahora, esta expresión tiene dos problemas. El primero es que aparece ρ de los dos lados de la igualdad, y el segundo es que requiere conocer el valor de FCT. La experiencia muestra que ρ mínimo es siempre menor que el 1%, por lo que no se comete un gran error suponiendo que 1 más n ρ es aproximadamente igual a 1. Para FCT puede tomarse el valor raíz cuadrada de F'C dividido 3, con lo que la expresión anterior queda ρ mínimo, y luego de operar, aproximadamente igual a la raíz cuadrada de F'C sobre 2 veces la resistencia del acero. Aplicando la expresión anterior para un acero Fi igual 420, se obtiene la siguiente tabla en función de la resistencia del hormigón, variando entre 20 y 60 megapascales, que son los dos límites que establece el CIRSOC 201.05 para hormigones a utilizar en hormigón armado. La tabla anterior confirma la validez de la simplificación que hicimos anteriormente, referente a suponer que 1 más n ρ podía aproximarse a 1. Veamos ahora los problemas más comunes relacionados con el dimensionamiento de tirantes. Partamos de que los datos conocidos son las cargas actuantes debidas a acciones permanentes y a sobrecargas. Podemos rápidamente calcular el máximo valor entre 1.4 veces la carga correspondiente a acciones permanentes y 1.2 veces las acciones permanentes más 1.6 veces las acciones accidentales. Adoptaremos los materiales. Si no hay requerimientos especiales, adoptaremos hormigones entre 20 y 30 megapascales, que son los que se consiguen habitualmente en las proveedoras de hormigón, y un acero de 420 megapascales, que es el más común en nuestro medio. Calcularemos el área de las armaduras longitudinales con la expresión que ya vimos, es decir, P sub U dividido 0,9 de Fi, y adoptaremos tentativamente diámetro y número de barras longitudinales. Adoptaremos diámetros de estribos, por ejemplo para barras principales de hasta 16 milímetros, inclusive podemos adoptar estribos de 6 milímetros, y para barras mayores de 8 milímetros. Y luego tendremos que adoptar el área de hormigón. Para una dada sección de armadura, el tirante más barato será el que menos hormigón consuma, es decir, el que menor área de hormigón tenga. Los tirantes de menor área de hormigón también presentan menores anchos de fisuras, pero tienen en su contra la mayor dificultad de hormigonado y la menor rigidez. Al adoptar A sub C pueden darse diferentes situaciones. Una de ellas es que A sub C esté fijada por alguna condición de proyecto, por ejemplo por razones arquitectónicas. En ese caso lo que hay que hacer es verificar la cuantía mínima. Si verifica, está bien. Si no verifica, se adopta una armadura igual a la cuantía mínima. Luego habrá que verificar recubrimientos y separaciones. Si hay libertad para elegir A sub C,
Lo mejor es adoptar una cuantía económica, es decir, poco hormigón, y no muy compleja de hormigonar, es decir, limitar la cuantía entre el 4 y el 5%, dependiendo de la cantidad de armadura que tengamos. Si la cantidad de armadura es grande, conviene irse hacia el 5% para luego tener unas mejores condiciones de verificación en fisuración. Finalmente verificaremos recubrimientos y separaciones. Si se requiere que la sección sea lo más pequeña posible, adoptaremos cuantía máxima y también verificaremos recubrimientos y separaciones. Finalmente, si se requiere gran rigidez, lo que haremos es adoptar cuantía mínima, lo que conducirá a tener una sección máxima de hormigón. También verificaremos recubrimientos y separaciones. Si el problema requiere la verificación del ancho de fisuras, pueden darse diferentes situaciones. La primera es que el ancho verifique y el problema terminó. La segunda es que el ancho no verifique. La solución más económica consiste en disminuir la separación S entre barras, disminuyendo, si se puede, las dimensiones de la sección transversal. En caso contrario, disminuir el diámetro de las barras adoptadas, aumentando su cantidad, o combinar ambas soluciones. Si aún así el ancho máximo de fisuras no verifica, habrá que aumentar la sección de armadura para bajar su tensión de trabajo Fs y en consecuencia su deformación εs bajo cargas de servicio. En este caso el tirante quedará sobredimensionado, desde el punto de vista de la rotura, claro. El paso final siempre consiste en la verificación de aspectos constructivos y en la adopción del estribado. Veamos ahora algunas situaciones de verificación. Lo primero que hay que hacer es verificar la cuantía mínima. Si no verifica, en principio el elemento no debería ser aceptado. Si no fue construido, debería disminuirse la sección de hormigón o aumentarse la sección de acero. Lo segundo es verificar los aspectos constructivos. Si alguno no verifica y el tirante no fue construido, habría que corregirlos. Si fue construido, habría que verificar mediante inspección visual que se encuentre adecuadamente hormigonado. Las preguntas más frecuentes a responder son las siguientes tres. La primera es PSU, que ya sabemos que se calcula como 0,9 del área de acero por la resistencia del acero. Lo segundo sería cuál es la carga de servicio máxima a la cual puede trabajar un tirante para que no se supere una determinada abertura máxima de fisuras. Los cálculos a realizar consisten en ir a la ecuación conocida para el cálculo de ancho máximo de fisuras, despejar Fs de la ecuación y calcular la carga incógnita como el producto entre Fs y el área de acero. Finalmente, la pregunta podría ser: ¿hasta qué carga puede llevarse un tirante sin superar una dada deformación? En ese caso, hay que recurrir a la expresión de A sub b, es decir, del área efectiva, que es esa área ficticia que usamos para calcular las deformaciones, y proceder por tanteos hasta obtener la carga que es incógnita del problema. Recapitulando, se calculó aquí la resistencia nominal del tirante P sub n como el producto entre el área del tirante por la resistencia del acero. Se propuso una expresión para calcular el ancho máximo de fisuras que depende de la tensión en la armadura, de la separación entre barras contiguas y del recubrimiento medido al eje de las barras. El reglamento no pide verificación de ancho de fisuras. Si éste fuera requerido, se calcula siempre para cargas de servicio. Si un tirante es descargado para cargas mayores a la de fisuración, las fisuras no se cierran completamente y el tirante queda con deformaciones residuales. Como máximo, las deformaciones remanentes son iguales al efecto máximo de tensorrigidez. Se presentaron detalles constructivos, cuantías usuales y máxima, y separaciones de estribos para lograr mínimo ancho de fisuras. Finalmente, se presentaron los problemas más frecuentes referentes a dimensionamiento y verificación de tirantes.